Hay indicios directos de que el prófugo de la justicia, el terrorista Leopoldo López, con el apoyo de toda la derecha española, está al frente de este plan terrorista. Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales, unas elecciones que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál debe ser el destino de nuestro país. Noticias internacionales de hoy. Avance informativo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento. Y arrancamos con noticias internacionales de Venezuela y Estados Unidos hoy. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en una reunión a través de una llamada telefónica con el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, se comprometieron mutuamente a realizar todas las acciones necesarias para liberar a Venezuela, para darle libertad y la democracia. Venezuela, un vecino país de Ecuador y un país de mucho interés para los Estados Unidos. El gobierno del Ecuador, como muchos países del mundo, no reconoce a Maduro como el presidente de Venezuela, sino a Juan Guaidó. Y yo ratificaré esa decisión. Sin duda alguna, el señor Maduro no es el legítimo presidente de Venezuela, de acuerdo con 50 países o más del mundo. Y es un presidente que ha destruido la economía de un país rico. Por supuesto, porque en ese momento, particularmente para Ecuador, la crisis migratoria es demasiado grande. Ecuador tiene una población de 16 a 17 millones de habitantes y sin embargo está soportando en este momento aproximadamente 600.000 migrantes venezolanos. Es una cifra bastante elevada para las capacidades instaladas de Ecuador. Pero adicionalmente a esto se demuestra que los Estados Unidos, por supuesto, una decisión clara y modificable de avanzar la liberación de Venezuela, porque no se puede de ninguna otra manera encontrar una vía de solución política para el país caribeño. Ya han intentado todas las vías democráticas, electorales, pacíficas, políticas y negociaciones, sanciones, acuerdos con todos los interlocutores y terceros, pero todos piensan que van a descubrir la pólvora, el agua tibia. Lamentablemente la autocracia madurista se hace la burla de todos esos negociadores de Barbados y de Noruega que van a intentar de alguna manera conversar con el mandatario opresor, pero saben muy bien que Maduro no acata ninguna sugerencia democrática. Todas las sugerencias las desecha de entrada y por tanto no existe ninguna posibilidad de llevar a la solución a Venezuela a través de la libertad, de la democracia, como una solución política. El único camino para todo esto es una inminente intervención. Hay un tema que es muy recurrente: la amenaza de los grupos de la policía como el FAES, que es un grupo policial que no obedece órdenes jerárquicas y que solamente responde a las decisiones de Maduro y algunos allegados de la cúpula madurista. Recientemente el país amenazó a la única gobernadora de oposición, Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira, y es que en realidad no es porque sea la gobernadora de oposición, es precisamente porque era una ciudadana que se encontró con las amenazas permanentes y diarias que se viven en Venezuela. Es básicamente un grupo delincuencial y no podemos decir otra cosa diferente. Escuchemos con atención. Yo me iba a dirigir a una jornada social de atención epidemiológica en Castillón por los temas del COVID, que era desproporcionado que ellos utilizaran las armas si nosotros no estábamos haciendo uso de armas, de las armas reglamentarias que tenían mis escoltas, que me explicaran cuál era el abuso de poder hacia nosotros como damas, hacia mi equipo y en este caso hacia la investidura que yo represento como gobernadora del Táchira. Nunca depusieron las armas. En ese momento se me acerca con el arma así apuntándome, se me acerca uno de los funcionarios y logro ver que en el chaleco antibalas decía FAES. El funcionario trigueño, robusto, de cabello negro, me dice: gobernadora, nosotros solo cumplimos órdenes. Denuncias como estas son diarias, donde todos los días en Venezuela situaciones como estas son permanentes, y de eso lo conoce bien la comunidad internacional, personas en la Organización de Estados Americanos, en el Parlamento Europeo, en la Comunidad Europea, incluso en la ONU. Por supuesto saben bien que esto es una realidad que se vive diariamente en Venezuela porque no hacen nada, nadie dice absolutamente nada, y eso es algo que hasta ahora no he podido entender y no hemos podido entender ninguno de nosotros. ¿Cómo es que los políticos no toman las decisiones de liderazgo
liderazgo mundial que se requieren. Liberar a Venezuela es una necesidad urgente e imperiosa porque cada día más, cada semana, mes y año, la cosa se va a poner más difícil, señoras y señores. Ya vemos ahí que lo que pasa con la longeva autocracia de Cuba, tradicionalmente también vemos que mientras transcurre el tiempo, aumenta la migración, aumenta la desesperanza, la imposibilidad del pueblo de liberarse por sí mismo, y es por eso que se necesita cada vez con mayor decisión una intervención de carácter militar, ya que de ninguna forma se ha podido acceder a hablar con Nicolás Maduro. Este tipo de acosos permanentes que hay en contra de los opositores, como el que le hacen a la gobernadora, la única gobernadora de oposición de los 24 estados que hay en Venezuela, porque ella es la única gobernadora de oposición. También sucede permanentemente con los miembros de la Asamblea Nacional legítima elegida en el año 2015. Aún siguen los mecanismos de acoso y persecución contra los miembros opositores, contra los miembros de ONGs internacionales, contra los de la prensa, incluso contra vecinos que lo único que hacen es protestar por la falta de servicios, por la falta de elementos para la vida básica que tiene introducida los venezolanos. Así que él va a terminar en el exterior huyendo. ¿Cuántas veces dijo Leopoldo López, yo no me voy, 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 y me fui? Le dice a Guaidó que se prepare para ir preso y él sale corriendo de Venezuela a vivir en el barrio Salamanca de Madrid. Qué valiente es Leopoldo López, no, ese es mi líder. Ese es mi líder, compadre. También últimamente han estado protestando por vacunas, porque la autocracia madurista, de la manera más cruel, si no hay otra palabra para describirlo, ha tomado la decisión de vacunar primero a los chavistas, porque solamente vacuna con el carnet de la patria y no con una identificación normal, una cédula normal de identidad del venezolano. No se requiere el carnet de la patria, que es, como sabemos, un documento oficial chavista, documento que acredita que eres chavista y eres madurista. Pero la mayoría de la gente, aunque tenga ese carnet, incluso no puede acceder porque muchas veces el tema de las vacunas es que no hay o nunca alcanzan. En este momento la población de Venezuela oscila en un poco menos de 30 millones de habitantes. La autocracia madurista no ha hecho llegar ni siquiera a medio millón en términos reales. Aparte apareció también un mercado negro y más problemas como ese. Por eso siempre lo hemos dicho, intervención o nada. No hay otra forma de solucionar la cuestión de Venezuela, aunque muchos políticos de buenas intenciones en cualquiera de los países en Europa, Estados Unidos o en el país de Medio Oriente quieran intentar soluciones políticas a través de mediaciones y negociaciones que nunca van a lograr. Maduro hace burla a todo esto. Por supuesto, su único objetivo es permanecer en el poder a como dé lugar, no importa cuánto vaya a destruir a Venezuela y a su población. La idea es mantenerse en su oscuro gobierno a flote. ¿Qué opinas al respecto? Déjame aquí muy rápido tu opinión en la sección de comentarios, ya que para nosotros es muy importante saber tu punto de vista, y continuamos con otras noticias. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Leopoldo López dice estar en España de forma circunstancial. Ve con envidia sana la democracia española, pero sostiene que su objetivo sigue siendo regresar relativamente pronto a Venezuela, un país donde promete seguir con su idealismo político y en el que espera que siga existiendo una vocación unitaria de la oposición frente a la autocracia de Nicolás Maduro. Este embajador, bueno, lo acogió en su casa. Hasta que recientemente el embajador Silva viajó a España, negoció el viaje de Leopoldo López a España con el gobierno español, regresó a Venezuela y se llevó a Leopoldo López en base a esta negociación que se llegó de él con el gobierno de España. López llegó a España en octubre del 2020, casi año y medio después de refugiarse en la embajada española de Caracas y de pasar varios años encarcelado por su vinculación con las protestas que se desataron en el año 2014. Las primeras grandes movilizaciones gigantescas afirma contra el chavismo tras el fallecimiento de quien fuese precursor de este movimiento, Hugo Chávez Frías. Leopoldo López explica en una entrevista con un medio internacional que en Venezuela todo el mundo se siente bajo estado de sospecha, un escenario que la oposición confía en cambiar mediante elecciones libres y democráticas. Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales, unas elecciones que permitan que sea el pueblo venezolano el que dé su voz sobre cuál debe ser el destino de nuestro país.
Si hubiese elecciones libres, según Leopoldo, no hay manera de que gane el sector madurista. En cambio, si no hay ningún tipo de garantías como habría ocurrido en las últimas citas con las urnas, el resultado será el que decida la autocracia. López recuerda que discrepancias al margen, al final solo participaron la dictadura y los alacranes, el término por el que se conoce a opositores que se han desmarcado en la tesis generales para seguirle el juego al chavismo. El líder de Voluntad Popular denuncia que algunos diputados fueron comprados por entre 500,000 y $1 millón. Estamos buscando transitar en el camino que garantice que el futuro de los venezolanos está en manos de los propios venezolanos. Advierte también defendiendo por parte opositora, lo han intentado todos estos últimos años, incluso varios procesos de negociación que han terminado en fracaso. López cree que el concepto de diálogo no se aplica a la situación que hay en Venezuela, tras los constantes fracasos que atribuye a la falta de voluntad de Maduro, y apuesta en cambio por nuevos mecanismos en los que abre la puerta al apoyo, compromiso y acompañamiento de actores internacionales. Así bien evita especular sobre posibles fórmulas y apuesta sobre un cambio de estrategia de tal forma que no haya conversaciones sobre una larga lista de temas que solo servirían al régimen para ganar tiempo, sino que la mente en todo momento está puesta en una convocatoria electoral con garantías. No es fácil y con la voluntad de Nicolás Maduro no llegaremos a ese escenario, admite Leopoldo López, que sin embargo ve margen para una coordinación activa que involucre a actores internos y externos. Solo puede tener éxito si hay un apoyo decidido hacia la democratización por parte de los países democráticos. El dirigente opositor avisa que el error estaría en tener múltiples estrategias con múltiples objetivos, un mensaje que también aplica a los movimientos antichavistas, ya que reconoce que estos no siempre han remado en la misma dirección. El principal desacierto, en su opinión, ha sido no haber cohesionado en momentos críticos la unidad, lo que terminó por convertir a la oposición en un flanco débil frente a un chavismo que se ha esforzado precisamente por aplacar cualquier atisbo de disidencia interna. Sin embargo, cree que ahora se está recuperando esta unidad. Así existiría una vocación unitaria de seguir adelante en la lucha y un sector democrático que está vivo, o algo que ha querido contraponer con la situación en otros países. En otras autocracias no tiene referentes los sectores democráticos, apuntó el opositor. López reside actualmente en España junto a su familia y su padre, quien es eurodiputado por el PP, pero su meta, como la de muchos otros en el exilio, es volver. Espero regresar relativamente pronto, confía anticipando una vuelta tras la que prevé seguir dedicando a la política, pese a las dificultades en los últimos años. Yo me dedico a la política, lo hago con pasión, entrega, con mucho idealismo. Asegura sobre la posibilidad de que le tocara asumir llegado el caso, señala que será la de las circunstancias y prefiere no hablar de futuros liderazgos opositores, más allá de recalcar que la oposición debe llegar de nuevo con una candidatura única a futuras elecciones presidenciales. En el escenario actual, Guaidó sigue siendo el líder, según López, que aplaude el coraje de su socio de partido también para asumir las riendas. Esgrime que Guaidó tiene una característica insustituible que no se da el caso de otros opositores, como la legitimidad que se le concede ser el jefe de la Asamblea Nacional, elegida a finales del 2015 y que sirve a día de hoy de anclaje. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Espero que el video te haya gustado. Si es así, dame un pulgar arriba y comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo.